planta de energía solar me podría servir para esta bordadora? Hoy lo descubriremos. Hola Helen, ¿cómo estás? Hola Cristian. ¿Qué más? ¿Qué estás haciendo? Bien, acá estamos con la bordadora. Ah, ¿eso es una máquina bordadora? Sí, así es una máquina bordadora de una cabeza. Ok, ¿y ahí la tienes trabajando con energía solar? Sí, así es. Ok, ¿y por qué decidiste implementar energía solar en esta bordadora? Bueno, resulta que en esta zona se acostumbraba a ir la energía y resulta que nos paraba la operatividad. Muchas veces tenemos que entregar pedidos en 1 o 2 días y necesitamos que la máquina esté funcionando constantemente. Pero en las ocasiones en que se iba la energía por el tema de las lluvias y demás, pues resulta que nos quedábamos frenados y no podíamos cumplir a los clientes. Ok, entonces por eso decidiste optar por una solución de energía solar. Esto que tenemos acá entonces te permite controlar esta máquina bordadora. Sí, así es. ¿Y esto que está acá abajo es la batería? Sí, correcto. Ok, ¿y dónde tienes el panel entonces? El panel está en el techo. Hay todo un curso de energía solar esperándote. Suscríbete a este canal y obtén una beca del 80% de nuestro curso virtual en vivo. Más información en la descripción de este video. Nos lo instalaron muy bien, hicieron todo un análisis para identificar en qué zona daba mejor el sol y así garantizar que todo pueda funcionar a la perfección y poder tener continuidad del negocio, que es lo más importante. Ok, bueno Helen, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Esto es un tablero de energía solar semi portátil. Vamos a quitar estas tapas para revisar el tema de las conexiones. Revisando el tema de las conexiones, vamos a primero revisar los puertos que tiene el inversor. Acá tenemos el puerto donde se conectan los paneles solares. Acá tenemos el puerto donde se conectan las baterías. Acá tenemos el puerto de salida de corriente alterna del inversor, output, AC. Pero también tenemos un puerto que se llama AC input. ¿Qué significa eso? Que este inversor es un inversor cargador que tiene incluido el controlador de carga. ¿Cómo así? Nosotros conectamos a este inversor los paneles solares para cargar las baterías, pero además también tenemos la opción de, con el operador de red, cargar las baterías conectando el operador de red en este puerto que se llama AC input. Bueno, muy bien. Ahora tenemos por acá las protecciones. Antes de conectar algo al puerto de entrada o salida de este inversor, primero lo ponemos a pasar por una protección. Acá tenemos la protección para los paneles solares, que es un mini breaker de 2 polos de corriente directa. Por acá tenemos un mini breaker de 2 polos de corriente directa para proteger las baterías. Acá tenemos un mini breaker de corriente alterna para proteger la salida de 110 del inversor. Y acá tenemos un mini breaker de corriente alterna para proteger la entrada del operador de red al inversor. Recuerden que este inversor también tiene la opción de, con el operador de red, cargar las baterías. Muy bien. La salida de 110 de este inversor entraría primero a este mini breaker de corriente alterna y saldría a este toma corriente. Aquí vamos a conectar una máquina bordadora. Entonces la máquina bordadora va a estar protegida por medio de este mini breaker. Muy bien. Acá tenemos unas canaletas ranuradas para poder tapar todo el tema de las conexiones. Entonces este tablero es muy práctico, porque si el día de mañana ellos cambian de localidad, esa empresa, pues descuelgan este tablero y lo pueden colgar en otra pared donde se encuentre ubicada la empresa. Podemos conectar rápidamente en este toma corriente la máquina y el tema de la instalación sería muy sencillo. Agradecemos a Solar Verde por toda la asesoría y el acompañamiento que nos realizó para poder hacer esto realidad.
De verdad que hacen proyectos sostenibles, proyectos que nos ayudan a mantener la continuidad de nuestro negocio, que es lo más importante. Se los súper recomiendo y espero que puedan avanzar también en sus proyectos sostenibles.